Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Seguimos comentando el Evangelio de cada día en estas meditaciones nuestras, en estas oraciones de la mañana. Y hoy, en este lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario, escucharemos las palabras de San Mateo en el capítulo 10, versículo 34 en adelante, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, y a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre y a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no cargó su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se encuentre una vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, es verdad que os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Realmente la predicación del Señor, para muchos de aquellos que le escuchaban, discípulos y apóstoles, en parte tenía su parte de enigma, un poquito enigmática en algunas cosas. Tenían ellos que entender o intentar entender lo que el Señor les decía, aplicarlo también a su vida y verlo en las realidades comunes que habitualmente tenían. Por eso muchas veces ellos le piden al Señor que explique la parábola, porque no acaban de entenderlo. Bien, es verdad que el Señor espera que después el Espíritu Santo sea quien les dé las razones y les explique también pues todas estas cosas que que Él mismo les está explicando, le está diciendo. Al fin y al cabo, lo que hoy leemos es una llamada a la entrega radical y una llamada también a una entrega, de tal manera, una llamada también a un seguimiento de Cristo que deja todas las cosas. Que tiene también, por otra parte, la incógnita del resultado. No nos asegura el Señor los frutos. Sí que nos asegura que el camino ese es el correcto, empinado y lleno de dificultades, pero es el camino que Él quiere que recorramos porque Él mismo lo ha recorrido. Y esa exigencia se nota en cosas tan pequeñas o tan grandes al mismo tiempo también, podríamos decir, donde el Señor nos está recordando que hemos de quererle por encima de todo. Podríamos decir que este Evangelio es como un resumen del primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Mucho más al Señor que a tu padre, que a tu madre, que a tus hijos, etc. Es curioso porque realmente esta exigencia del Señor, que es el Dios de la paz, por otra parte, y que nos trae también la alegría y la paz en el mundo, pasa por estar dispuestos a perder esa paz, entre comillas, paz humana que podemos intentar conseguir. No he venido a traer la paz, sino la espada, dice. Curioso. Pero se entiende, por eso te digo que a veces podían no entenderlo, pero se entiende en el contexto de lo que estamos hablando. De hecho,
De hecho, el Señor les enseña, lógicamente, a los apóstoles, pues que este camino es un camino, no es un camino fácil. Y es un camino que, como bien sabemos, y es el tema de nuestra oración esta mañana, pasa por la cruz. Que no deja de ser también un misterio, que ellos mismos les cuesta entender. De hecho, Pedro le dice al Señor más de una vez, no, tú no pasas por ahí. Eso es una tentación. Apártate de mí, Satanás, le dice. Y le acababa de confirmar su primado, pero después le pone los puntos sobre las íes. Aparte de mí, Satanás, porque no piensas como mi Padre Dios, sino como los hombres. El Señor sabe que tiene que pasar, que esa exigencia pasa, por supuesto, por la cruz, por una radicalidad que lleva a una entrega total. Que no deja de ser, como te digo, un misterio de amor infinito e incondicional de Dios por el hombre. Y cuando nosotros, no aprendemos y nos decidimos a seguir y a encontrar esa cruz, que para cada uno está situada en diversos aspectos y en situaciones concretas, que quizás pues ya has pasado o estás pasando, todos pasamos por ahí. Cuando encuentras sentido a esa cruz que Dios quiere para nosotros y se da cuenta de que no es simplemente una obligación de cargar con un madero, sino la oportunidad de ayudar a Cristo a redimir por amor el mundo entero, uno empieza a aceptarla y llega a amarla. Lo cual, insisto, no es sencillo. No es sencillo. Pero si nuestra alma, que quiere estar cerca de Dios, entiende esto, y yendo por ese camino, acabará aceptando esa voluntad de Dios y amándola. Es decir, se dará cuenta de que eso que ahora mismo me cuesta tanto, y para mí es como una losa, y ahí uno puede poner las cosas que quiera, o que estén pasando en tu vida, para mí eso que ahora mismo es una losa y que humanamente, y es normal, lo rechazo, no me gusta, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? Entra a formar parte de mi vocación, de mi entrega, de mi seguimiento de Cristo. Es importante darse cuenta de esto. Eso es parte importante de mi vocación. No es que tenga que pasarlo porque Dios quiere y me obliga a sufrir. Evidentemente Dios no es un Dios que nos obliga a sufrir. Dios es alguien. Dios se ha hecho hombre y ha querido sufrir por nosotros. Y a Él también le costaba, evidentemente. A Él también le costaba. Pero nos enseña un camino. Un camino. Y así ha sido siempre. La historia de la humanidad, la historia de la fe, quiero decir, y de la Iglesia. La extensión de la Iglesia, el crecimiento de la fe, la labor apostólica y la evangelización se ha ido haciendo, lógicamente, con el sufrimiento y con la entrega de muchas personas. Hombres y mujeres que han dejado la vida y que han entendido que ese camino de evangelización, como así lo entendió nuestro Padre y tantos santos, es un camino que pasa por la cruz. Que además me doy cuenta de que yo puedo gloriarme en esa cruz, que es la cruz de Cristo. Sí, la abrazo. ¿Es que me cuesta mucho? Normal. Es que eso de negarme a mí mismo continuamente, pues resulta difícil. Hombre, si resultase fácil, pues no tendría mérito. No lo mires, de todas maneras, como una especie de que me estoy negando continuamente.
Primero porque no es cierto. Y segundo porque no podemos tener una visión de tejas abajo o de solamente ver la cruz. La cruz, hay que dar la vuelta, tiene un sentido positivo. La cruz, que insisto, no deja de costarnos, porque tiene que ser así, cuando uno lo acepta y cuando uno entiende que es parte importante de su vida, la cruz, el cansancio, el calor, la sed, eso que nuestro Padre llama en camino, ¿te acuerdas? Tesoros, cárcel, persecución, dolor, enfermedad, etc. Pero se me oye. Es que se acabó la pila. A ver, sí, creo que se acabó la pila, Maricruz. Ahí me parece. Es que se apagan los números. Te decía eso, que nuestro Padre entendió también como algo que forma parte de su vida, y de su vocación. Pues lógicamente, de hecho no te olvides que él lo ve, además, el 14 de febrero del 43, como el sello de la obra, la cruz insertada en el mundo. Insertada en el mundo. Y en la obra hay tantas cosas, ¿no? Fijaros que uno después dice, bueno, pues la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, el Colegio Romano de la Santa Cruz, va marcando la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Deseo, pido que no se pierda en el Opus Dei la costumbre de meditar mucho, de vivir la pasión y la muerte de Jesucristo, de meditar y de vivir, dice. No me olvidéis, hijos míos, que por ahí han ido muchas almas para penetrar bien en el amor que Dios nos tiene. Claro, por otra parte, es normal, es lo habitual que nos encontremos hoy día, también pues con tanta gente, y nosotros somos los primeros, los primeros que seguramente no entendemos bien la cruz, y hay tanta gente, por otra parte, que son enemigos de la cruz. Nos encontramos frecuentemente hoy día, ¿no?, en la labor, ¿no?, pues la dificultad de entender esto, ¿no? El mundo está construido de otra manera. Igual que es difícil entender la paternidad, o el número de hijos, o la entrega total, o el dejar las cosas para seguir a Cristo, o el celibato apostólico, todas esas cosas que nosotros vivimos y que entendemos también perfectamente porque son parte de nuestra vida. El mundo no lo entiende hoy día. Es llamativo. Bueno, hasta cierto punto es llamativo, pero es llamativo ver por la calle pues una religiosa, un sacerdote, una mujer embarazada, ¿no? Hace unas semanas tuve que ir a Benidorm con a ver unas familias que habían venido de vacaciones y me hicieron comer en un chiringuito cerca de la playa. Te puedes imaginar el ambiente. Yo iba con mi clergyman y la gente pues tampoco te miraba tanto, porque como viste a la gente como le da la gana, pues un cura pues en ese ambiente tampoco llamativo, ¿no? Pero en fin, es verdad que hoy día la gente es que le da igual, ¿no? Pero llama la atención, por otra parte llama la atención, ¿no? Llama la atención. No deja de ser aquello que decía San Pablo, necedad o locura. Considerado en sí mismo, escribía San José María, el dolor físico-moral es algo negativo, es verdad. Por eso digo que no deja de costarnos.
Y es natural que los hombres y las mujeres procuremos evitarlo. Sentido común. Pero el Espíritu Santo logra lo que parecía imposible: transformar el sufrimiento en amor redentor. Y esto es la clave. Y qué bonito es que lo encontremos así, que nosotros también nos demos cuenta. Transformar el sufrimiento en amor redentor. No solamente en redención, no solamente en salvación, sino en amor redentor. Cuando duela, cuando estés agotada, cuando tengas esas situaciones que te estén haciendo pasarlo mal, piénsalo, intenta pensarlo. Esto también es amor redentor. A mí me daba mucha paz un texto, una predicación de San Juan Pablo II, que decía, concretamente a los sacerdotes, que también las horas de confesionario, cuando no viene nadie, también son parte de la corredención. Y cuando te metes en un confesionario que está a 35 grados y pasas 2 horas allí y empiezas a sudar, pues hombre, intentas entender que aquello también es con redención. Te cuesta un poco, ¿no? Pero te animo mucho. El sufrimiento es amor redentor. Y sigue diciendo, y en consecuencia, que sea sobrenaturalmente natural, buscar voluntariamente la mortificación. Es darle una vuelta. Por ese Espíritu eterno que tuvo papel de primer plano en la eficacia de la redención, nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestros sufrimientos se convierten, unidos a Cristo, en expresión de amor, en oblación grata a Dios Padre, y reportan para la Iglesia, para la obra, para la humanidad entera, gran abundancia de frutos. Señor, ayúdame a entender esto y aceptarlo. Nuestro Señor sigue diciendo, invita a los hombres a tomar su cruz cada día. Y nuestra vocación nos impulsa a poner la Santa Cruz en las entrañas del mundo, empezando por nuestras vidas y acciones, y enseñar a los que nos rodean a perderle el miedo a la cruz. Es difícil, ¿eh? El otro día hablábamos de miedos, ¿verdad? Pues este es un miedo importante. Porque sigue diciendo, que era un instrumento de ignominia y de suplicio, se ha convertido en la más hermosa declaración de amor a los hombres. La cruz es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Y todo lo que el hombre llama su infeliz destino. Es la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Es la manera más profunda, más donde la divinidad se abaja. Por eso dice San Pablo que es escándalo para uno. ¿Cómo Dios puede dejarse clavar en una cruz? ¿Eso es escandaloso o es locura? Pero es que está ahí la divinidad. Es el primero que sufre. El frío, el hambre, la sed, la traición, el calor, el sudor, la sangre, las heridas, etc. Y me viene a la cabeza pensar, ¿y de qué me quejo yo? En el misterio de la cruz, decía Benedicto XVI,
se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre Celeste. Fíjate qué bonito que esté unido, ¿no? Es decir, que esté unido la cruz a la misericordia. Cuando aceptamos la cruz y la llevamos con paz, no nos resignamos, sino la llevamos con paz, nos hace más misericordiosos. Nos hace entender más lo que es la caridad y abrir el corazón a los demás. Cuando aceptamos la cruz y llevamos el calor o el cansancio, ¿no?, con alegría, insisto, cuesta mucho, pero esa es nuestra lucha, nos hace tener un corazón más amable. Un corazón que acepta más la manera de ser de los demás, los defectos de quienes nos rodean, por supuesto. Para reconquistar, sigue diciendo el Papa, el amor de su criatura aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito. La muerte, que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia, se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán. Signo de soledad y de impotencia. Uno se muere solo. Entendedme, acompañado de muchas personas seguramente, pero tú al encuentro con Dios. Pero se transforma ese acto en un acto de amor. Así pues, sigue diciendo, podemos afirmar con San Máximo el Confesor que Cristo murió, si así puede decirse, divinamente, porque murió libremente. Y en la cruz se manifiesta el eros, el amor de Dios por nosotros, efectivamente. Eros es, como dice el San Dionisio Areopagita, la fuerza que hace que los amantes no lo sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman. Qué mayor amor que el que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros hasta el punto de sufrir las consecuencias de nuestros delitos, es como si fueran propias. Claro, esta es, diríamos, la clave, ¿no? No se entiende la cruz si no es como un remedio. Es decir, la consecuencia también de todos nuestros delitos. Y el remedio que Dios acepta. Que Dios acepta. Insisto, Dios. Ante esa reacción del mundo ante la cruz, nosotros tenemos que poner la mirada en ella. ¿Qué es salvación? Como aquellos israelitas con la serpiente elevada en lo alto. Tenemos que poner la mirada en la cruz, tú y yo. Porque entendemos que es también, entendemos porque es así, que la cruz es la razón de nuestra esperanza. La razón de nuestra esperanza. Decía la Madre Teresa que un día se encontró con dos enfermos. Claro, de la Madre Teresa hay tantos ejemplos de esto. Pues una mujer que vivió entre el dolor. Ella misma también se transformó su vida hacia el dolor de los más necesitados.
Pero me gustó este pequeño suceso, ¿no? Por lo terrible y por lo impresionante que es, ¿no? Se encontró, fue a visitar a 2 enfermos encarcelados y que iban a morir en la celda. Y le pidió a la Madre Teresa no morir allí, en aquellas condiciones. Cuenta ella que pidió permiso y consiguió que los sacaran. Y los llevó a su casa, la casa aquella del dolor. Y uno de ellos, que gracias al dolor había convertido su vida, la había purificado de una manera impresionante, le contaba a la Madre Teresa lo siguiente. Le decía: Madre, fijaros qué cosa, como el Espíritu Santo hace las almas, ¿no? Madre, cuando tengo un terrible dolor de cabeza, que sería para él lo habitual, lo comparto con el dolor que tenía Jesús coronado de espinas. Cuando sufro un fuerte dolor de columna, lo comparto con Jesús azotado. Cuando experimento el dolor en las manos y en los pies, lo comparto con el dolor de Jesús cuando lo clavaron en la cruz. Y cuenta la Madre Teresa que este hombre, pocos meses antes, estaba condenado a cadena perpetua por un crimen terrible. Y ahora, terminaba diciendo, está muriendo y se ve a compartir de una manera tan hermosa los dolores y los sufrimientos de Jesús. Compartir los dolores y los sufrimientos de Jesús. Vamos a terminar ya. Y lo quería hacer, por supuesto, invocando a nuestra Madre Santa María. Pero hay una oración muy bonita que te quiero leer, que serena mucho el alma, ¿no? Que es un himno que con frecuencia, muchos viernes, los sacerdotes rezamos en las vísperas. La traducción en castellano tiene mucha fuerza también, aunque en latín tiene mucha más. Y ese himno, que nos puede servir para terminar este ratito de oración de esta mañana, dice lo siguiente. Esa tarde de vísperas, Cristo del Calvario, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen, de tu cuerpo a mi cuerpo, con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Y dice al final, ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se ahoga en mi boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí, junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Pues que lo entendamos así y que lo miremos desde ese punto de vista de cómo la aceptación de todo lo que el Señor quiera pedirte, que no es tanto, que no es tanto. El Señor quiera pedirnos a cada uno de nosotros, la iremos llevando con alegría y será muy eficaz si tenemos la misma actitud también que nuestra Madre Santa María. Sufrientes, sí, pero con el convencimiento claro de que era el camino también para la redención. Nosotros somos corredentores, vayamos por ese camino y acompañemos así al Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.